Yo diría que China siempre está muy preocupada por si tenemos suficientes amigos en el mundo, mientras que Estados Unidos parece estar muy preocupado por si tiene suficientes enemigos en el mundo. China es una fuerza para el bien. China quiere promover la paz, la estabilidad y el desarrollo, no solo para sí misma, sino para la humanidad en su conjunto. Para los 140 países del mundo que consideran a China como su mayor socio comercial, a ninguno se le amenazó con una pistola en la cabeza. Trata solo con China. Compra solo productos chinos. Y cuando vendas tus productos al resto del mundo, no los vendas a ningún otro país. Véndelos solo a China. No. Participamos en el libre comercio. Participamos en la verdadera libertad y en la libertad real de comerciar entre nosotros. China realmente destacará en la excelencia y China se convertirá en uno de los países más importantes e influyentes del mundo, como lo ha sido durante los últimos 5,000 años. Muchas gracias, Víctor Gao, por acompañarme hoy. Estoy muy contenta de estar en Pekín y de conocerte. He sido admiradora de tu trabajo, así que muchas gracias. Gracias por invitarme. Para que la audiencia lo sepa, Víctor, eres el vicepresidente del Centro para la China y la Globalización, así como profesor titular en la Universidad de Suzhou. Tienes una amplia experiencia en los medios hablando sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, así que quería empezar precisamente con Donald Trump, la era Trump en las relaciones entre Estados Unidos y China, comenzando por el hecho de que ahora se habla mucho de una cúpula dorada, que Estados Unidos planea construir un sistema de defensa antimisiles. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, dijo recientemente que esto debe detenerse, que Estados Unidos debería dar marcha atrás y abandonar esta idea. También hemos visto que China, tanto militar como diplomáticamente, se ha vuelto más asertiva últimamente. China ha declarado que está preparada para luchar en cualquier tipo de guerra. Ha respondido con firmeza a la guerra comercial de Estados Unidos y a la guerra comercial de Trump. Además, durante el conflicto entre India y Pakistán, vimos que algunas armas chinas, los J-10C, fueron exhibidas en ese conflicto. ¿Qué opina de este momento actual en las relaciones entre Estados Unidos y China-Trump, dados estos acontecimientos? Bueno, yo diría que en este momento de la historia humana, la humanidad se enfrenta a una elección, paz o guerra. Y la cúpula dorada es un gran intento de militarizar el espacio exterior, lo cual es muy peligroso. La humanidad ya ha tenido demasiadas guerras, demasiado sufrimiento en la Tierra. Si quieres militarizar el espacio exterior, no sabes cuáles serán las consecuencias. Así que creo que China está haciendo lo correcto al pedir que se detenga el intento de militarización del espacio. Aunque todos los países del mundo tienen un interés legítimo en proteger su propia soberanía e integridad territorial, nadie debería exagerar la situación hasta el punto de militarizar el espacio exterior. Eso es lo primero. Lo segundo es que China nunca ha sido asertiva, según la definición de esa palabra. China siempre ha sido muy fuerte y muy firme en la defensa de sus derechos legítimos, incluida la soberanía y la integridad territorial. Y si algún país presiona a China en un intento de violar su soberanía e integridad territorial, China responderá. Eso no es beligerancia. Yo diría que es realmente la firme resolución de la nación china bajo el liderazgo del gobierno chino y el partido gobernante. Así que creo que debemos ser muy cuidadosos respecto a representa China. China ha sido una fuerza importante para la paz y la estabilidad en el mundo, así como para el desarrollo, no solo para China, sino para todos los actores implicados a nivel mundial. Ahora, mencionaste recientemente el conflicto entre India y Pakistán,
especialmente la guerra aérea entre las fuerzas indias y pakistaníes. Yo diría que la confrontación entre India y Pakistán, según mi conocimiento, fue iniciada por India, porque sabemos que hubo un atentado terrorista que resultó en muertes de civiles, lo cual debe ser condenado. Pero ningún país debería aprovechar ese momento para intentar lanzar una campaña militar contra el otro país. Creo que Pakistán hizo lo correcto al pedir una investigación exhaustiva sobre quién fue realmente responsable de ese atentado terrorista, y el comportamiento de la India al movilizarse y lanzar ataques dentro de Pakistán fue, diría yo, injustificado. India y Pakistán deberían haberse comprometido realmente a dialogar en términos pacíficos e intentar resolver ese problema de manera pacífica en lugar de recurrir al conflicto militar. Pero finalmente, cuando se produjo un enfrentamiento con un gran número de aviones en ambos bandos, tanto indio como pakistaní, diría que la parte pakistaní estaba reaccionando a las iniciativas del ejército indio. El resultado es evidente para todos. Creo que, aunque el gobierno indio tiene una versión diferente de la verdad, el mundo sabe que los indios sufrieron pérdidas significativas, incluyendo el derribo de algunos de sus aviones más avanzados por parte de Pakistán. Así que creo que estamos en un momento de verdad. Pienso que la guerra siempre debe ser el último recurso, y ningún país debería estar ansioso por recurrir a la guerra. En la confrontación entre India y Pakistán, lo que más me preocupa es la decisión del gobierno indio de desviar el agua del río Indo, porque eso realmente causará muchas dificultades y penurias a millones de personas río abajo. He estado pidiendo que India, Pakistán y también China se sienten juntos para firmar algún tipo de tratado o acuerdo entre ellos, de modo que a ningún país se le permita desviar el agua de una manera tan agresiva, provocando daño y sufrimiento a la gente de la región río abajo. Porque el río Indo en realidad se origina en la región tibetana de China. Y si se permite a la India desviar el agua de tal manera, privando al pueblo pakistaní en la región aguas abajo del uso del agua, entonces debería existir un mecanismo para detener ese tipo de violación. Porque realmente creo que desviar el agua en una cantidad tan grande, resultando en un lecho de río seco, por ejemplo, en las regiones aguas abajo, debería considerarse un crimen de guerra en tiempos de guerra, o un crimen contra la humanidad en tiempos de paz. Ojalá China, India y Pakistán puedan realmente sentarse y llegar a un acuerdo o arreglo más equitativo para que ningún país pueda desviar el agua de una manera tan masiva que prive a otro país de los medios de vida, la paz y la estabilidad de la población en la región aguas abajo. Peace and stability of the people in the downstream region. Dado lo que ha ocurrido en este conflicto y cómo sigue desarrollándose, ¿cuáles son tus opiniones sobre los informes acerca del papel de China? Porque como has dicho, tu recomendación es que haya un tratado y conversaciones de paz entre todos estos actores. Pero los informes en los medios occidentales se han centrado principalmente en las armas chinas que posee Pakistán y en su eficacia. Por ejemplo, el JTSC. Me interesa saber tu opinión sobre esos informes y lo que demuestran, porque creo que últimamente se ha hablado mucho sobre el supuesto declive de Estados Unidos bajo Donald Trump y el auge cada vez más evidente de China, no solo aquí, sino también en otras áreas, especialmente en lo económico. Bueno, ante todo, China y Pakistán se respetan mucho mutuamente. Nos tratamos como hermanos y hermanas, y ambos países realmente interactúan en igualdad de condiciones y cooperan plenamente entre sí. Pakistán es uno de los pocos países en el mundo que realmente produce conjuntamente un avión de combate, el Xiaolong, con la parte china. China ha estado asistiendo a Pakistán sin reservas, proporcionándoles lo que necesitan en términos de hardware y software militar. Creo que el compromiso de la nación china de ayudar a Pakistán a defender sus intereses legítimos, incluyendo la defensa de su soberanía e integridad territorial,
está bien grabado en piedra. Territorial integrity is well carved in stone. So no country should second guess whether China will. Así que ningún país debería dudar de que China será firme y resuelta a la hora de ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Pakistán a defender sus intereses legítimos. Eso es una cosa. Por lo que entiendo sobre lo que ocurrió en esta guerra aérea entre India y Pakistán a principios de mayo, creo que por un lado, el ejército indio utiliza hardware y software proporcionados por tantos países diferentes. Es una especie de mezcolanza. Mientras que el hardware y software militar chino son 100% de fabricación propia, todo producido nacionalmente. Ahora bien, eso marca una gran diferencia, porque si tienes sistemas, armas, bombas, por ejemplo, y hardware y software de múltiples proveedores, integrarlos en un sistema completo es un reto en sí mismo. A whole system is a challenge in itself. And then in matters of war, a split of a Y luego, en cuestiones de guerra, una fracción de segundo significa vida o muerte. Así que creo que por parte de la India, espero que realmente logren grandes avances en industrialización, manufactura, producción, etc., para que finalmente consigan la autosuficiencia en la producción de sus propias armas, en lugar de depender de tantos proveedores, de los franceses, de los rusos, de los estadounidenses, de muchas otras fuentes, por ejemplo. Eso en sí mismo es una especie de receta para el desastre. Mientras que por el lado pakistaní, creo que cooperan plenamente con China y compartimos muchas cosas. Y como ha demostrado esta guerra aérea, creo que los aviones del lado indio, más o menos, siguen operando de forma aislada. kind of in its own isolation. A plane is a plane in the traditional sense of the word. Un avión es un avión en el sentido tradicional de la palabra, mientras que el HDC del lado pakistaní en realidad opera en un marco muy dinámico. Siempre he dicho que es una especie de fusión de espacio, aire, tierra, mar y submarino, las 5 dimensiones fusionadas en una sola. Se crea un marco holístico y global, y el avión es solo una plataforma de lanzamiento. No es la totalidad de la historia, porque realmente recoge datos no solo de los sistemas o instrumentos del propio avión. De hecho, se alimenta de todos los datos del AWACS, por ejemplo, de otros drones, de estaciones en tierra, información satelital, etc. Así que finalmente, los aviones pakistaníes podrían sintetizar todos estos datos recogidos por diferentes plataformas e integrarlos en este sistema global. Y luego, debido a que tienen la capacidad de ver más lejos que el otro bando, sus misiles pueden alcanzar una mayor distancia que los del adversario. Así que el resultado es un éxito rotundo. Eso demuestra las capacidades del hardware y software militar chino. También significa que China está bien posicionada para hacer frente a cualquier amenaza militar contra su soberanía e integridad territorial. China también está plenamente preparada para ayudar a países como Pakistán, que son amigos, hermanos y hermanas cercanos, sin reservas, proporcionándoles las mejores armas y sistemas posibles para que puedan defender sus propios derechos legítimos, soberanía e integridad territorial. Yo diría que la batalla aérea entre India y Pakistán, debido al tamaño, al número de aviones implicados y también al resultado tan desigual, 1 contra 6 o lo que sea, es un punto de inflexión en la historia de la guerra moderna. Significa que existe otra manera de librar una guerra. Y China, al estar tan comprometida con el mantenimiento de la paz y la estabilidad, se convertirá en un actor más poderoso e influyente para promover la paz, en lugar de estar ansiosa por recurrir a la guerra. En la filosofía china, la guerra siempre es el último recurso y no el primero. Y espero que entre India y Pakistán lleguen a la conclusión de que la guerra nunca debe intentarse, a menos que sea el último recurso. Y entre China e India, todos deberíamos tener la racionalidad y la sabiduría para no usar la guerra como primera opción. Bueno, es interesante que diga esto, Dr. Gao, porque Estados Unidos, la administración de Donald Trump, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, han mencionado la guerra con China en el marco de la disuasión. Lo escucho todo el tiempo,
del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Él dice que debemos disuadir una guerra con China, insinuando que China sería la parte agresora aquí. Y ahora vemos que hay ejercicios militares, maniobras conjuntas con Filipinas y Estados Unidos. Ha habido mucha indignación por parte de China respecto al despliegue de misiles antibuque en Filipinas para combatir una posible guerra con China por Taiwán. ¿Cuáles son sus reacciones ante esto, dada esta situación? Creo que hay una gran brecha en la comprensión. Usted dice que China es un actor y una parte que busca la paz. Estados Unidos dice exactamente lo contrario, y luego toma todas estas maniobras y acciones para buscar la guerra. Well, if we look at the world history since the end of the Cold War, Bueno, si miramos la historia mundial desde el final de la Guerra Fría, más o menos en 1991, el historial de China es que no ha estado involucrada en ninguna guerra. Así que el registro de China es 0 guerras. Mientras que en el caso de Estados Unidos, este ha estado involucrado en una guerra tras otra, una batalla tras otra, en múltiples lugares del mundo. Estamos hablando de Afganistán, Irak, Siria y muchos otros lugares, por ejemplo, Europa del Este. Así que creo que el historial está grabado en piedra. Cualquier persona decente y con un mínimo de sentido histórico puede informarse sobre en cuántas guerras ha estado involucrado Estados Unidos y en cuántas guerras, 0, ha estado involucrada China. Y eso en sí mismo es una indicación muy elocuente de si China utiliza la guerra como máxima prioridad de su diplomacia o si Estados Unidos utiliza la guerra para resolver los problemas que él mismo define. Eso es lo primero. whatever problems it defined for itself. That's number one. Number two is that I think China's philosophy. En segundo lugar, creo que la filosofía de China a lo largo de los siglos siempre ha enseñado que la guerra debe considerarse realmente como el último recurso. Esto no significa que no seas fuerte. Creo que para los países que son fuertes y poderosos, aún es necesario ser muy cuidadosos y prudentes al considerar el uso de la guerra. Y la filosofía china siempre nos dicta que la guerra debe ser siempre el último recurso. Hay que agotar todas las demás opciones: diplomacia, mediación, negociación, todo tipo de intermediación, buenos oficios de terceros, etc., antes de recurrir a la guerra. Ahora, también vivimos en la era nuclear, ¿verdad? Si comparas la filosofía de China con la filosofía estadounidense, deberías sorprenderte. La filosofía de China es que China nunca será el primer país en utilizar armas nucleares contra ningún país. Be the first country to use nuclear weapons against any country. That's number one. Number two is that China will never use. Eso es lo primero. Lo segundo es que China nunca usará armas nucleares contra países que no tengan armas nucleares o regiones que no tengan armas nucleares. Y China solo usará armas nucleares en represalia ante un ataque nuclear contra China, o diría yo, ante una violación muy grave de la soberanía e integridad territorial de China. Mientras que otros países nunca renuncian al derecho al primer uso de armas nucleares. Consideran el uso de armas nucleares como parte de su derecho. ¿No es así? Así que creo que debemos comparar a China con Estados Unidos en cuanto a su filosofía respecto a la guerra, en cuanto a su derecho o renuncia al derecho al primer uso de armas nucleares en diferentes circunstancias. Y luego diría que China siempre se preocupa mucho por si tiene suficientes amigos en el mundo. Concerned about whether we have enough friends in the world, whereas the United States seems to be very much concerned. Mientras que Estados Unidos parece estar muy preocupado por si tiene suficientes enemigos en el mundo. Así que creo que China sale a diferentes partes del mundo, intenta hacer comercio, te ayuda a construir puentes, ferrocarriles, autopistas, presas de todo tipo y trata de cultivar la amistad y promover situaciones en las que todos ganan. Mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, dado su enorme riqueza e influencia, su poder económico y financiero a su disposición, no está construyendo ningún proyecto de conectividad significativo en ninguna parte del mundo. Es asombroso. Creo que todas estas guerras han destruido no solo infraestructuras físicas de todo tipo, sino también cientos de miles de vidas en todo el mundo. Esa es la diferencia. Espero que Estados Unidos piense realmente más en la paz en lugar de usar la guerra como medio para resolver sus problemas. Rather than using war as a means to solve its problems. Given what you just said, then
Dado lo que acaba de decir, ¿cómo ve o cómo interpreta estas manifestaciones específicas de lo que creo que es la antítesis de su esperanza? Usted espera ver la paz, pero Estados Unidos está participando en Balikatan. Enormes ejercicios militares con Filipinas, está desplegando estos misiles y preparándose para la guerra. Creo que Pete Hegseth dice algo como preparándose para la guerra del futuro con China, y que para tener paz, uno debe prepararse para la guerra. ¿Qué opina de este enfoque? Porque como sabe, mientras hablamos ahora, Estados Unidos también está probando misiles balísticos intercontinentales listos para armas nucleares, diciendo que quieren disuadir una guerra con Rusia y China. Y como mencionó, el poder nuclear de China, el poder nuclear de Estados Unidos. Hay una gran diferencia en los enfoques de ambos aquí. Entonces, ¿cuál es su evaluación de esta amenaza de guerra entre Estados Unidos y China, dado que parece haber caminos enormemente divergentes que están tomando estos dos países? Bueno, mi propia convicción es la inevitabilidad de la paz entre China y Estados Unidos. Llegué a esta conclusión tras un análisis muy cuidadoso de la situación entre China y Estados Unidos, y especialmente después de la publicación de un libro escrito por un profesor muy reconocido de Harvard, titulado Destinados a la Guerra, que proponía la teoría de la trampa de Tucídides. Ahora, estoy convencido de que ver esta teoría de la trampa aplicada a China y Estados Unidos es una falacia, porque el autor, muy reconocido y a quien respeto profundamente, realizó un excelente trabajo académico, analizando casos de guerra en la historia de la humanidad, y elaboró esta teoría del poder emergente desafiando al poder establecido, lo que en la mayoría de los casos resulta en guerra. Ahora bien, creo que el renombrado autor olvida informar a la humanidad de que todos los casos de guerra que analizó fueron guerras convencionales, mientras que China y Estados Unidos son ambos países muy importantes en cuanto a armas nucleares. Por lo tanto, si se quieren aplicar las conclusiones a las que se llegó, de manera muy académica, muy excelente, analizando guerras convencionales a potencias nucleares, realmente no se puede reflejar la realidad. Se convierte en una falacia si, por ejemplo, la gente se queda con la creencia de que China y Estados Unidos están destinados a la guerra. Por eso, llegué a mi propia conclusión. La guerra no es una opción entre China y Estados Unidos, y la guerra no debería ser una opción en absoluto para China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cualquier guerra entre China y Estados Unidos podría escalar rápidamente de una guerra convencional a una guerra nuclear. Y en una confrontación nuclear no habrá ganadores. Tanto China como Estados Unidos serían aniquilados. Y de por medio habría un Armagedón para la humanidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos si quiere entrar en guerra con China? ¿Realmente creen o se entregan a la fantasía de que pueden eliminar a China con sus 1.400 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos permanecerá más o menos ileso? No, ese no va a ser el escenario. Si estalla una guerra entre China y Estados Unidos, las dos mayores economías del mundo en la actualidad, ambas armadas hasta los dientes con armas convencionales y nucleares, no habrá ningún ganador. Todos nosotros, los 8.000 millones de personas en el mundo, seremos los perdedores. Así que quiero sacudir a esos responsables de la toma de decisiones en Washington, en el Pentágono y en el Estado profundo. Nunca os dejéis llevar por la fantasía de iniciar una guerra contra China. Relacionaos con China en paz y creed, como yo estoy convencido en la inevitabilidad de la paz entre China y Estados Unidos. Tenemos muchos problemas entre ambos países. China tiene una civilización de más de 5.000 años. Estados Unidos tiene apenas 250 años desde su independencia, por ejemplo. Los dos países son muy diferentes. Mi filosofía siempre ha sido, tu Dios para ti y mi Dios para mí. Nunca intentes imponerme tu Dios, y yo nunca intentaré imponerte el mío. Esa será la mega tendencia, espero, entre China y Estados Unidos.
Mientras tanto, podemos darnos el lujo de resolver todos los problemas en paz, mediante la negociación, a través de buenos oficios de todo tipo, y asegurarnos de que tanto el pueblo estadounidense como el pueblo chino salgan ganando. Si tanto China como Estados Unidos ganan de nuestra relación, la humanidad gana. Si tanto China como Estados Unidos pierden, especialmente en el contexto de una guerra, la humanidad sufre un holocausto. Con lo que está diciendo, quería preguntarle entonces, ¿por qué cree usted, y quizá incluso desde la perspectiva de China y del pueblo chino, que Estados Unidos está persiguiendo esto, como usted ha dicho, entregándose a la guerra? Bueno, comparto esa esperanza con usted, Dr. Gao, de que Estados Unidos no se entregue. Pero dadas las acciones del Pentágono, usted mencionó el Deep State y los círculos de política exterior en Estados Unidos. Parece que esa entrega está ocurriendo. Hay un aumento de presencia en el mar de China Meridional. Hay conversaciones constantes, aunque sean discretas. No lo oímos tanto en los medios de comunicación convencionales, porque la administración Trump tiene tantas manos en tantos asuntos diferentes. Pero cada día, en los medios occidentales convencionales, se puede encontrar debates sobre Taiwán y la escalada hacia ese conflicto. El mando Indo-Pacífico siempre está intentando estimar cuándo ocurrirá esa guerra. Así que, Dr. Gao, ¿por qué entonces, si esto va a conducir a una situación de Armagedón para la humanidad, Estados Unidos seguiría adelante con esto? Bueno, yo diría que sospecho que Washington está sufriendo dos pesadillas. La primera pesadilla es que consideran a China como una amenaza creciente. Siempre que miran por encima del hombro, ven a China acercándose. Así que les preocupa que China acabe superando a Estados Unidos. Ahora bien, depende de cómo se defina, ¿verdad? Aunque la economía de Estados Unidos es la mayor según el tipo de cambio oficial, China es la mayor según la paridad de poder adquisitivo. Las cifras más recientes indican que China ya representa aproximadamente el 130% de la economía estadounidense, utilizando la paridad de poder adquisitivo como referencia. Ahora, yo creo en lo que dice Elon Musk. Él afirma que para mediados de este siglo, el tamaño de la economía china será el doble, si no el triple, de la economía estadounidense. Incluso hoy en día, si observas una amplia variedad de cosas, por ejemplo, la producción de hierro y acero, la generación de energía, la fabricación de automóviles de todo tipo y muchas otras cosas, la producción china no solo es mayor que la de Estados Unidos, sino que a veces representa más del 50% de la producción mundial. Y esa es la realidad. Así que Washington no debería fingir que no está ocurriendo. ¿No es así? Y tarde o temprano, ya sea por la medición de paridad de poder adquisitivo, que ya está sucediendo, o por la medición del tipo de cambio oficial, que creo que probablemente ocurrirá para 2030, o a más tardar en 2035, China será más grande que Estados Unidos. Y para mediados de este siglo, en términos chinos, 2049, o según otros análisis económicos, por ejemplo para 2050, la economía china podría ser el doble de grande que la economía es inevitable. Es la megatendencia de nuestro tiempo. Nadie debería perder la cordura ni la tranquilidad preocupándose porque China se haga más grande. China, a lo largo de su historia, fue, si no la más grande, una de las mayores economías de la historia de la humanidad. Y la decadencia de China comenzó más o menos en 1840, cuando los británicos impusieron la guerra del opio a China, creando una reacción en cadena que llevó al debilitamiento y declive del país. Desde 1949, y especialmente desde 1978, China se levantó y luego se comprometió con la reforma y la apertura al mundo exterior, embarcándose en una enorme industrialización, urbanización y modernización de todo tipo. Esa es la base de la transformación completa de China.
Si alguien en el mundo cree que China no tiene un derecho legítimo a desarrollarse, para convertirse no solo en uno de los países más grandes y desarrollados del mundo, sino probablemente en el país líder del mundo en términos de innovación tecnológica y lo que recientemente llamamos nueva productividad cualitativa, de nuevo centrada en la innovación y la creatividad, entonces probablemente esa persona, sea hombre o mujer, no sabe qué tipo de mundo tiene delante. Así que ese sería, diría yo, el primer gran temor. So that's the first nightmare. I would say, America, wake up. Don't indulge yourself in that. América, despierta. No te entregues a esa pesadilla. China es una gran potencia con la que puedes relacionarte para beneficio mutuo. No te preocupes hasta la muerte por el hecho de que China siga ganando fuerza. Ahora, la segunda pesadilla es aún peor. Creo que en Washington temen que si China se hace cada vez más grande, empuje a Estados Unidos fuera del centro del escenario global y luego imponga sus valores, su sistema político, su ideología a Estados Unidos o incluso lo margine. Ahí es donde Estados Unidos necesita desintoxicarse y donde China debe realmente convencer a Estados Unidos de que no busca la hegemonía. Creo que el líder chino debería hacer algo similar a lo que hizo Deng Xiaoping en 1974 en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde Deng Xiaoping declaró que China nunca buscará la hegemonía. E incluso animó a los delegados en el salón de la Asamblea General, diciendo que si el gobierno chino alguna vez busca la hegemonía, todos los países del mundo deberían unirse con el pueblo de China para derrocar a ese gobierno chino si busca la hegemonía. Creo que es hora de que China reafirme esa posición. Independientemente de si China fue más débil en el pasado, fuerte ahora o incluso más fuerte en el futuro, China nunca buscará la hegemonía. Eso significa que China tratará a todos los países. Hoy en día hay aproximadamente 200 países en el mundo como iguales, y queremos promover lo que llamamos una situación en la que todos ganen para todos los países del mundo. Queremos ser el abanderado del libre comercio. Queremos hacer lo correcto, y queremos ayudar a todos los países del mundo a lograr el desarrollo económico. El desarrollo económico de China no consiste en maximizar el beneficio propio en detrimento de los demás, por ejemplo. Siempre se trata de crear un beneficio mutuo, y realmente creemos en el libre comercio. El libre comercio emancipará a todos los países que participen en él. Si observamos esta ronda de la llamada guerra arancelaria global recíproca, iniciada por Estados Unidos, es un intento importante de socavar el libre comercio o incluso destruirlo. Mientras tanto, China responde a la situación, manteniendo firmemente la bandera del libre comercio y tratando de ser el verdadero defensor del libre comercio. Así es como es China. China no es una fuerza del mal, China es una fuerza del bien. China quiere promover la paz, la estabilidad y el desarrollo, no solo para sí misma, sino para toda la humanidad. Bien, pasemos ahora a este intercambio de aranceles en la guerra comercial, como lo llamas. Ha habido una escalada. Como el público sabrá, llevamos semanas y semanas lidiando con aranceles. Y recientemente en Suiza, Estados Unidos y China llegaron a lo que los medios occidentales llaman una tregua, una pausa, por así decirlo, al menos en los aranceles masivos que Estados Unidos intentó imponer a China, de más del 145%. Sin embargo, ahora el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y voy a leer el informe de Reuters, emitió una directriz que establece que el uso de los potentes chips Ascend de Huawei estaría restringido, entre comillas, en cualquier parte del mundo. Y que cualquier empresa que utilice estos chips estaría violando los controles de exportación de Estados Unidos. Podría hablar sobre esta escalada económica en curso, que parece formar parte de los intentos de Estados Unidos de contener quizá esas pesadillas de las que hablaba. Parece que, aunque Estados Unidos ha tenido que dar marcha atrás en los aranceles, sigue existiendo una estrategia económica general que incluye lo que, durante la administración Biden, llamamos la guerra de los chips.
Así que hablé de esta reciente escalada, sus impresiones y opiniones sobre cómo encaja en esta guerra comercial en general. Bueno, si miramos el mundo hoy en día, la mayor previsibilidad es la imprevisibilidad de la administración Trump, y la mayor certeza es la incertidumbre de la administración Trump. Si esto es algo bueno o malo, depende de tu perspectiva. Yo creo que es un desastre, porque pienso que Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo, la mayor economía si usamos los tipos de cambio oficiales como referencia, un país con tantas bases militares en más de 100 países del mundo, se convierte en una fuente de falta de fiabilidad, imprevisibilidad e incertidumbre. Esto realmente sacudirá al mundo, porque muchas empresas no saben dónde ni cómo quieren hacer sus inversiones a medio y largo plazo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que esta guerra global de aranceles recíprocos es la guerra equivocada para que Estados Unidos la libre. No es constructiva. No va a ayudar a lograr el objetivo de devolver los empleos manufactureros a Estados Unidos. Quizá el presidente Trump tenga otro objetivo que no ha comunicado al mundo. No sabemos exactamente qué pretende. Pero lanzar una guerra arancelaria tan masiva, no solo contra China, sino contra casi todos los demás países del mundo. Entiendo que incluso una isla deshabitada con solo pingüinos también está siendo objeto de enormes aranceles. Simplemente no entiendo cuál es la verdadera motivación. Ahora, creo que Estados Unidos está apuntando con una pistola a la cabeza de cada país. Tienes que escuchar mis órdenes. Tienes que hacer lo que yo te diga. Ahora, el presidente Trump parecía estar muy orgulloso de que unos 70 países, ahora probablemente sean más de 70, quisieran hablar con Estados Unidos para entablar negociaciones y llegar a un acuerdo. No diré el término exacto que utilizó. Es un poco incómodo, pero apuntar con una pistola a la cabeza de otros países, exigir que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, exigir que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos. Todas estas cosas están muy fuera de lugar respecto a cómo debería comportarse Estados Unidos en el mundo como un país muy grande e importante. Ahora, ante este enorme arancel máximo impuesto por Estados Unidos contra China, China está a la altura de las circunstancias. China quiere tomar represalias. Y Estados Unidos dice, no, no deberías tomar represalias. Sea cual sea el arancel con el que te golpee, simplemente acéptalo y aguántalo. No, así no va a reaccionar China. Otros países pueden tener sus propias consideraciones y cálculos, por ejemplo, para decidir cómo responderán a esa presión máxima y al trato brusco de Washington hacia sus países. Pero para China, si la tratas de esa manera, si ejerces la máxima presión sobre China, China responderá. Si le das una bofetada a China en la cara, en la mejilla, China te la devolverá. Si le apuntas con una pistola a China, China te apuntará con una pistola a la cabeza. Si dices, voy a imponer aranceles máximos a las exportaciones chinas a Estados Unidos, China hará lo mismo con tus exportaciones. Así que, si realmente analizamos todas estas cosas confusas, creo que probablemente el presidente Trump y su equipo partieron de algunas suposiciones. ¿Cuáles son? Que al imponer aranceles máximos a China, China se derrumbará. China se arrastrará por el suelo y dirá, no impongas tantos aranceles. Realmente me crearás dificultades económicas. Muchas empresas pueden cerrar. Mucha gente perderá su empleo, por ejemplo. No, así no se comporta China. China se mantiene firme y dice, ¿quieres iniciar una guerra arancelaria? Lucharé contigo hasta el final. Y luego, otra indulgencia de Washington podría ser, bueno, puedo usar un arancel para bloquear o embargar parte, si no toda, de las exportaciones chinas a Estados Unidos, mientras que las exportaciones estadounidenses a China tendrán vía libre en el mercado chino. No, eso es una fantasía.
Si quieres bloquear todas las exportaciones chinas a Estados Unidos, ya no habrá más exportaciones de productos estadounidenses al mercado chino. Así que estás hablando de excluirte del mercado chino, que hoy en día es el mayor mercado de exportación del mundo y será cada vez más importante en los próximos años y décadas. Los responsables de la toma de decisiones en Washington deberían reflexionar realmente sobre cuáles serán las consecuencias, porque en el mercado estadounidense, muchos de los productos disponibles se fabrican en China. No solo estoy hablando de teléfonos inteligentes, prendas de vestir, juguetes y muchas otras cosas, muchos productos industriales. Y más importante aún, para la industria de defensa, las tierras raras y las tierras dispersas que se refinan en materiales que pueden ser utilizados en armamento muy avanzado. ¿Es correcto? Al final, creo que se juzgará a Estados Unidos por haber iniciado esta enorme guerra comercial contra el resto del mundo sin haberlo pensado realmente con detenimiento. ¿Y cuál es el propósito? Si Estados Unidos quiere conseguir algo de dinero extra, por ejemplo, puede hacerlo de otras maneras. Pero al imponer una enorme cantidad de aranceles, y aún peor, sin decirle al pueblo estadounidense que al final todos estos aranceles se vencen por los propios consumidores estadounidenses. Es una especie de impuesto para el pueblo estadounidense. No creo que la Casa Blanca haya tenido todavía la decencia de reunir el valor y decirle al pueblo estadounidense, sí, prepárense para los malos tiempos porque tendrán que pagar los aranceles. No es China, no es Francia, no es Reino Unido, no es la UE en su conjunto. Sois vosotros, el pueblo estadounidense, los consumidores estadounidenses, quienes tenéis que pagar los aranceles. ¿Sabéis cuál será el resultado? Ya sabéis, Washington ha estado amenazando a Walmart. Asumid todos los aranceles, no los trasladéis a los consumidores. Eso no es una práctica de mercado. Si el gobierno recauda aranceles y los comerciantes, como Walmart, tienen que trasladar el coste a los usuarios finales, al final se reparte y todo el pueblo estadounidense acaba pagando los aranceles. Causará inflación y creo que hará la vida aún más difícil para las personas de la clase media o incluso para quienes tienen ingresos más bajos en Estados Unidos. Así que creo que, desde la perspectiva china, esta guerra comercial provocará muchas dificultades y penurias para los exportadores chinos. Pero creo que estabilizaremos la situación, porque hay algo más allá de un simple análisis de pérdidas y ganancias económicas. China realmente ve esto de una manera muy filosófica. Esta vez, los estadounidenses están intentando destruir el libre comercio. China quiere proteger el libre comercio. Así que debemos mantenernos firmes en la defensa del libre comercio. El libre comercio es bueno. No jueguen con el libre comercio. Y al levantarse para defender el libre comercio, China no lo hace solo por su propio beneficio. China lo hace en beneficio de todos los países, así como en interés fundamental del pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense no quiere sufrir el impacto de pagar cantidades extraordinarias de aranceles recaudados por el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, si la guerra comercial no se suaviza o reduce, me preocupa que se agoten las existencias en Estados Unidos y que las estanterías de los grandes almacenes o de cualquier otro lugar queden vacías, y el pueblo estadounidense sufrirá las consecuencias. Y entonces, se puede ver que China también impone una gran cantidad de aranceles a las exportaciones estadounidenses hacia China. Y muchas de las cosas que China importa de Estados Unidos, incluyendo petróleo, gas, soja y otros productos agrícolas, pueden obtenerse de otros países. Brasil, Argentina, Australia, Canadá, por nombrar algunos. Así que las exportaciones de Estados Unidos a China no son las únicas cosas que China no puede conseguir en otros mercados. Estamos hablando de una enorme cantidad de pérdidas económicas para los productores y exportadores estadounidenses. ¿Cuál es el sentido de eso? Estoy completamente desconcertado por la lógica, la filosofía y la racionalidad
de esta guerra de aranceles en la economía global, especialmente contra China. Así que creo que lo que ocurrió en Ginebra hace un par de fines de semana fue lo correcto. Significa que todavía hay personas sensatas y racionales en Washington, especialmente el secretario del Tesoro y el representante de Comercio. Querían sentarse con sus homólogos chinos para hablar de esto de manera racional, para que podamos rebajar la retórica e intentar hacerlo más pragmático, intentar resolver el problema. Y finalmente, el comercio entre China y Estados Unidos debería continuar para beneficio mutuo. Creo que China estaba completamente preparada para afrontar la situación extrema de reducir el comercio bilateral entre China y Estados Unidos a cero. Si eso ocurre, será un desastre para China, pero también para Estados Unidos. Y a corto y medio plazo, el pueblo estadounidense sufrirá consecuencias más graves, porque se verán privados de todos los productos fabricados en China, que pueden encontrar fácilmente en sus tiendas. Creo que Washington realmente debería recuperar la sensatez. Una guerra arancelaria no resuelve el problema. Ahora, mencionaste la guerra tecnológica. Me asombra cómo Estados Unidos llega a tales extremos para decir, bueno, incluso si queremos cerrar el mercado estadounidense a los productos de Huawei, lo cual en sí mismo va en contra de las prácticas de mercado, en contra del libre comercio para empezar, es una especie de uso como arma del comercio, ¿no es así? Pero luego, querer prohibir a la humanidad en su conjunto el uso de productos de Huawei, ¿quién te da ese derecho? Te da Dios ese derecho para prohibir a todos los demás países, unos 200 países en el mundo, usar productos de Huawei. ¿Cuál es tu relación con estos 200 países? Gobiernas estos países, dominas estos países. ¿Son estos países tus colonias, por ejemplo? ¿Son estas personas, unos 8.000 millones de personas en el mundo, tus súbditos, por ejemplo? ¿Puedes darles órdenes? ¿Quién te da ese derecho? Hablas de democracia. La democracia significa que debes tratar a tu gente en igualdad de condiciones, con democracia, y luego debes tratar con todos los demás países en términos de igualdad. Este es el mundo de hoy. No es el imperio estadounidense, donde gobiernas todas las demás partes del mundo como si fueran tus tierras subyugadas y conquistadas. Eso no deja en buen lugar la forma de pensar en Washington. De alguna manera indica que probablemente Washington está siendo acosado por algunos demonios. Ves el mundo de una manera muy retorcida. No es una prueba de realidad. Debes ver el mundo tal como es, compuesto por unos 200 países independientes y separados, naciones con su propia soberanía e integridad territorial. Cada una tiene su propio poder para tomar decisiones por sí misma. Has its own power to make decisions for itself. How can you say the United States orders all the ¿Cómo puedes decir que Estados Unidos ordena a todos los países que no usen productos de Huawei? Nadie en el mundo te ha dado ese poder. Y eso solo se volverá en tu contra, porque significa que eres vulnerable. Significa que en realidad eres muy débil internamente. Significa que tienes mucho miedo a las innovaciones tecnológicas. Significa que realmente crees que no vas a ganar esta competencia. La competencia es buena, en realidad. La competencia en igualdad de condiciones, en términos justos, debe ser fomentada, porque eso significa que la humanidad sigue avanzando y progresando. Nadie tiene el monopolio de la innovación tecnológica. Nadie puede monopolizar la creatividad de la humanidad. Quizás deberíamos hablar de algunas formas en que ya ha tenido un efecto contraproducente, porque lo veo en todos lados, en los medios occidentales convencionales, como reacción a la guerra comercial, como reacción a la guerra de los chips, que aparentemente se ha intensificado en lugar de esta pausa en la guerra comercial. Y una de las grandes narrativas que ahora se está promoviendo, casi para mi sorpresa, es que no va a ser China la que más sufra. En realidad, serán los Estados Unidos los que se quedarán atrás. ¿De qué manera ha tenido un efecto contraproducente, especialmente en este ámbito de la tecnología,
en el que China, por supuesto, ha crecido a pasos agigantados en las últimas décadas. Well, I would say let's focus on chips. Bueno, yo diría que centrémonos en los chips. Antes de la guerra de los chips, China gastaba unos 400 mil millones de dólares estadounidenses cada año en importar chips de Estados Unidos, Japón, la República de Corea y la provincia de Taiwán de China, entre otros. China no tenía ningún problema en gastar tanto dinero en importar chips. De hecho, China gastaba más en importar chips que en importar petróleo crudo del resto del mundo. China no se preocupaba por los chips. China misma era uno de los mayores productores de chips, aunque principalmente en el segmento de gama baja, eso seguro. Y China también exportaba chips. Antes de la guerra de los chips, China era uno de los mayores exportadores de chips. Pero eso cambió por completo, porque bajo Trump y bajo el presidente Biden, y ahora de nuevo bajo el presidente Trump, se centraron en los chips semiconductores. Querían convertir los chips en un arma, querían negar a China el acceso a los chips, especialmente en el segmento más avanzado. Ahora bien, ¿cuál será el resultado final? ¿Crees que China se derrumbará? ¿Crees que China dirá, Dios mío, me rindo, ya no desarrollaré chips por mi cuenta? No, esto obliga a China a volverse autosuficiente e independiente. Eso obliga a los 1.400 millones de chinos a estar muy unidos, muy enfocados en lograr el desarrollo, por ejemplo, y en promover la paz para desarrollar su propia forma de producir chips semiconductores de todo tipo. Ahora bien, eso significa, en mi mejor juicio, que en cuestión de años, China no tendrá necesidad de importar chips de ningún tipo. Eso significa que el resto del mundo, especialmente Estados Unidos, Japón y la provincia china de Taiwán, perderán en total más de 400 mil millones de dólares en pedidos de China. Ahora, el segundo punto es aún más significativo, como ha ocurrido con todos los demás productos en China. As has happened to all the other products in China, once China achieves complete self-reliance and independence. Una vez que China logre la autosuficiencia e independencia total, continuará exportando al resto del mundo. Así que diría que, para cuando China alcance la independencia y autosuficiencia completas en la producción e I+D de chips semiconductores, será el exportador más importante de chips de todo tipo al resto del mundo. Eso significa que los precios de los chips bajarán significativamente. Eso es una bendición en su conjunto, aunque pueda suponer un desastre para las empresas de semiconductores de Estados Unidos. Pero eso no lo causa China, lo causa la política equivocada del gobierno estadounidense. Ese es el resultado final de la guerra de los chips iniciada por Estados Unidos contra China. Ahora, si observamos la historia de las últimas décadas, China ha demostrado una y otra vez sus capacidades. China quería unirse a la Estación Espacial Internacional. Estados Unidos dijo que no. Incluso adoptó la Ley Wolf para prohibir a la NASA y a otras agencias gubernamentales estadounidenses colaborar con China en actividades espaciales. Esto obligó a China a desarrollar su propia versión de una estación espacial. Ahora, la Estación Espacial China es más avanzada, más sofisticada y mucho más moderna en comparación con la EI. Dado que la EI tendrá que retirarse en 1 o 2 años, la Estación Espacial China será la única estación espacial en órbita durante los próximos 10 años, si no más. Es el mismo caso con el GPS. China quiso colaborar con Estados Unidos en el GPS, o con la versión europea de este, pero se encontró con negativas una y otra vez, lo que obligó a China a desarrollar su propia versión, Beidou. Ahora, la versión Beidou del sistema de posicionamiento global es mucho más sofisticada que el propio GPS. Implica tráfico bidireccional, transmisión de datos, mayor precisión y así sucesivamente. Así que, en realidad, Estados Unidos creó a su propio competidor al intentar negar a China los beneficios de cooperar con Estados Unidos o con Occidente en general. La historia es muy sencilla. Trabajen con China en igualdad de condiciones. No le nieguen el acceso a China, porque si intentan negarle el acceso, si intentan asfixiar a China,
acabarán con un competidor mucho más formidable. You end up with a much more formidable competitor. Yeah, and this is being born out of, Sí, y esto se está demostrando. Ya sabes, ha habido tantos titulares. Es casi un aluvión, dado que creo que hay mucha más atención sobre esta realidad que estás exponiendo, incluso entre los círculos mediáticos occidentales más convencionales. En el New York Times están hablando de cómo China va a hacer que Estados Unidos sea irrelevante, que será la nueva potencia dominante. The Economist está hablando de cómo China ahora es cool. Tienes a creadores de contenido viniendo aquí, grandes creadores, figuras que vienen aquí a hablar de China, a mostrar China. El South China Morning Post habla de la dinámica cambiante del poder, de que ahora Estados Unidos necesita hablar con China. Necesita mantener relaciones con China en un plano completamente igualitario. Hablemos de este cambio, porque no hace tanto tiempo que Estados Unidos, y todavía hoy, por supuesto, en los círculos de política exterior y en los medios de comunicación convencionales, hablan, y usted ha tenido experiencias con los medios occidentales, en los que se habla de China de una manera muy diminutiva y quizás degradante. Pero cada vez más existe este reconocimiento de una realidad, que las cosas han cambiado de manera bastante drástica en esta relación. Quizás pueda hablar sobre ello. ¿Qué dio origen a este cambio? ¿Cómo lo percibe ahora en un sentido más amplio? First of all, I would say the international order En primer lugar, diría que el orden internacional en el que vivimos actualmente se estableció en 1945 tras la derrota de la Alemania nazi en Europa y el fascismo japonés en la región Asia-Pacífico. Está estructurado en torno a las Naciones Unidas, concretamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El orden internacional establecido en 1945 nunca estuvo pensado para ser un mundo unipolar. Siempre se concibió como un mundo multipolar. Por eso los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen cada uno poder de veto. China, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, hoy es Rusia, y Reino Unido y Francia. Así que la unipolaridad nunca fue la intención. La multipolaridad fue diseñada como el orden internacional. Ahora bien, desde 1945 ha habido altibajos en las relaciones internacionales, movimientos geopolíticos, etc. Pero China siempre ha estado muy presente en la mesa principal. De hecho, China fue el primer país en firmar la Carta de las Naciones Unidas. Y China siempre ha sido un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que si alguien, en cualquier parte del mundo, intenta menospreciar a China, no solo desde 1945, sino digamos durante los 5.000 años anteriores, no sé qué está haciendo esa persona. Creo que si realmente te quedas sin conocimientos, ve a una biblioteca digital y observa cuánto tiempo lleva China aquí, contribuyendo a la civilización de la humanidad en su conjunto, no solo durante 1 año, 100 años o 1.000 años, sino durante 5.000 años. Esa es la realidad. Yo diría que esa es la verdadera fortaleza detrás del resurgimiento económico de China. Ahora bien, en segundo lugar, creo que para que Estados Unidos practique lo que el profesor Paul Kennedy del Departamento de Historia de la Escuela de Posgrado de Yale llamó exceso de ambición, no hay que excederse. Cualquier país, grande o pequeño, fuerte o débil, si practica el exceso de ambición, tarde o temprano, será cuestionado porque sus capacidades no van a respaldar ese exceso. Y esto es probablemente exactamente lo que le está ocurriendo a Estados Unidos. Que el gobierno estadounidense anuncie públicamente su política de prohibir a todos los países del mundo el uso de chips de Huawei es un ejemplo típico de exceso de ambición. He mencionado que nadie bajo el cielo y ningún Dios en el mundo ha autorizado a Estados Unidos a ejercer ese nivel masivo de extralimitación. Practicar la extralimitación te agotará, eventualmente te debilitará, vaciará tu fuerza general y te convertirá en un país secundario.
No es porque otros países quieran hacerte secundario, es porque al excederte, en realidad vacías tu propio ser. Ahora bien, China no quiere ver el declive de Estados Unidos. Creo que el small Pacific Chile no se basa en el declive ni en la desaparición de Estados Unidos. Estados Unidos pueden coexistir perfectamente. I think China and the United States can coexist very well. President Xi Jinping of China said the Pacific. El presidente Xi Jinping de China dijo que el Pacífico es lo suficientemente grande como para albergar a unos Estados Unidos muy exitosos y a una China muy exitosa. Y más recientemente, ha seguido diciendo que el mundo es lo suficientemente grande como para acoger tanto a Estados Unidos como a China, desarrollándose de diferentes maneras, ambos con sus propios éxitos. Así que espero que el mundo beneficiado, si China y Estados Unidos se ven y se tratan como iguales, y nunca caen en la fantasía de que puedo imponer mi Dios sobre ti. Creo que el respeto mutuo entre China y Estados Unidos será la gran tendencia. Incluso acuñé un término, lo llamo una China alegre. I even coined the term. It's called Americhina. America plus China becomes Americhina. América más China se convierte en una China alegre. Una China alegre significa una América alegre y una China alegre. Y China y América juntas se convertirán en una China alegre. Así que eso hará que el mundo sea un mundo más alegre. Eso espero. Por eso siempre quiero señalar a esos belicistas en Washington y decir, venid a mí, o yo voy a vosotros. Tengamos un debate. Vamos a llegar realmente al fondo de esto. ¿Qué podéis ganar si queréis maximizar el acoso a China, si queréis imponer una guerra a China y si queréis destruir China? ¿De verdad podéis destruir China? Ahora, si me dais un segundo, diría que Washington también sufre lo que yo llamo el síndrome de Tonya Harding. Sabes, Tonya Harding fue campeona nacional de patinaje artístico a principios de los años 90. Estaba muy preocupada por Nancy Kerrigan, de Massachusetts, y finalmente el marido de Tonya Harding y sus cómplices se aliaron para golpear la rodilla de Nancy Kerrigan, dejándola fuera de competición. Y Tonya Harding continuó y llegó a ganar el campeonato nacional. Pero al final, cuando todo se aclaró, Tonya Harding fue expulsada de por vida del patinaje artístico nacional en Estados Unidos. Es una historia triste. Creo que Washington sufre del síndrome de Tonya Harding. Ve a China como un posible competidor. Quiere golpear la rodilla de China de una forma u otra. Eso no resuelve el problema. China seguirá creciendo. China realmente destacará y se convertirá en uno de los países más importantes e influyentes del mundo, como lo ha sido durante los últimos 5,000 años. Estamos hablando de que China es la única civilización que ha sobrevivido durante 5,000 años sin interrupción de su cultura y civilización. Eso es un fenómeno real. Espero que muchas personas en Washington vean a China tal como es y dejen de alimentar la fantasía de que la civilización china puede ser derrotada, que podemos extinguir la civilización china, borrarla o reducirla a la irrelevancia. No, China se niega a ser reducida a la irrelevancia. Bien, eso me lleva a esta pregunta entonces, Dr. Gao. A medida que China asciende, y como usted mencionó, existe este exceso de intervención. Y este exceso de intervención por parte de Estados Unidos no solo abarca a China, que resulta ser uno de los mayores ejemplos, si no el mayor, sino que por supuesto vimos lo que ocurrió con Ucrania y lo que sigue ocurriendo, sanciones a Rusia. De manera similar, usted mencionó a China. ¿China arrastrándose por el suelo? No, eso nunca va a suceder, suplicando misericordia a Estados Unidos. Bueno, Rusia tampoco lo hizo. Vemos sanciones secundarias sobre Irán dirigidas a China, pero aún así, estos dos países continúan su camino de desarrollo y su cooperación mutua, especialmente en torno a la energía, que es donde se dirigen las sanciones. Pero una gran pregunta ahora es, mientras Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, si podemos decirlo así, está asimilando el auge de China, hay todo tipo de debates sobre China y su propia esfera de influencia. Esto se centra principalmente en la región Asia-Pacífico.
Pero en realidad, en términos de todo el sur global y la mayoría global, cada vez que se habla de China en los medios occidentales, normalmente se presenta como que China busca una esfera de influencia, ¿verdad? Así que se trata de Asia, África, América Latina, que esta cooperación no es realmente cooperación, sino una búsqueda de dominio. ¿Cuál es su valoración al respecto? ¿Buscará China, a medida que asciende, su propia esfera de influencia o hará algo diferente? Will it do something different? No, I think China is a country really focused Creo que China es un país que realmente se centra en el mundo en su conjunto. ¿Sabes, esfera de influencia para China? No, eso es completamente erróneo. No creo que China tenga una forma de ver el mundo dividiéndolo en esferas de influencia. ¿Por qué? Porque China ve el mundo como una totalidad. Ahora, China es el mayor socio comercial de unos 140 países en el mundo, y solo hay unos 200 países en total. Para los 60 países restantes, China probablemente sea el segundo mayor socio comercial. Así que deberías pensar en China como un país que ve el mundo como una totalidad, en lugar de dividirlo en esferas de influencia o bloques opuestos. it into spheres of influence of opposing blocks. For China, every country in the world, all the Para China, todos los países del mundo, los 200 países, son igualmente importantes. Por ejemplo, si el jefe de Estado de, digamos, un pequeño país de la región del Pacífico viene a China, recibe el mismo protocolo que, por ejemplo, el presidente de un país mucho más grande. No hay diferencia en cuanto al fondo. Es el mismo protocolo porque consideramos que cada país, grande o pequeño, es un país importante, un país con el que China necesita relacionarse en igualdad de condiciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que al promover el libre comercio, China es ahora la nación comercial más grande del mundo. Siempre decimos que si miras los 10 puertos de contenedores más grandes del mundo, 7 están en China. Ports in the world, 7 are in China. China helped Laos to build the railway. China ayudó a Laos a construir el ferrocarril. China ayudó a Indonesia a construir el tren de alta velocidad de Bandung a Yakarta. Ahora China está ayudando a Malasia a construir el corredor oriental, que eventualmente llegará al lado del Océano Índico, por ejemplo. China está ayudando a Perú a construir el puerto de contenedores más sofisticado en Chancay, al norte de Lima. Y China está trabajando con Brasil para construir las autopistas y ferrocarriles que conectan la costa atlántica con la costa pacífica, enlazando con el puerto de Chancay. Y se ven estos ejemplos una y otra vez. Se ve a China construyendo todos estos proyectos de infraestructuras, etc. ¿Por qué? Porque comenzamos la reforma y la apertura al mundo exterior más o menos en 1978. Y creemos en dos principios. El primer principio es que al construir una carretera, generaremos más dinero para todas las partes interesadas. Por eso queremos construir carreteras para fomentar la eficiencia y la conectividad. En segundo lugar, no se puede lograr una verdadera riqueza sin desarrollar la industria. Por eso China siempre quiere construir fábricas para producir algo. Por ejemplo, en lugar de dedicar la mayor parte del tiempo a la ingeniería financiera, el desarrollo en la producción industrial. Así que deseamos crear conectividad, maximizar la productividad y la eficiencia, y asegurarnos de que China produzca, fabrique e invente cosas en el futuro. Esto significa que el mundo es una totalidad. El mundo no debería dividirse en mi bando contra el tuyo, mis esferas de influencia frente a las tuyas. Y si vas a cualquier país del mundo ahora, independientemente del lavado de cerebro realizado por Estados Unidos, probablemente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, La Voz de América, que está cerrada, y todas las demás agencias, etc. Si realmente intentas adoptar una perspectiva pragmática al observar a China, creo que llegarás a la conclusión de que China es una fuerza para el bien. China está promoviendo el libre comercio y está trabajando muy duro, utilizando su inteligencia, su esfuerzo y su dedicación para producir en beneficio de todos los consumidores del mundo.
Y solía decir que en medio de esta guerra comercial máxima lanzada por Estados Unidos contra China y contra el resto del mundo, realmente quiero preguntar al pueblo estadounidense, al usar productos fabricados en China, ¿han obtenido algún beneficio real? ¿Son sus hijos más felices con los juguetes hechos en China? ¿Se han vuelto los cristianos más espirituales al leer Biblias hechas e impresas en China? ¿Se han vuelto los patriotas estadounidenses más patriotas al saludar la bandera nacional de Estados Unidos fabricada en China? ¿Han rendido mejor los atletas al usar zapatillas producidas en China? Tienes muchos ejemplos de cómo el pueblo estadounidense realmente se beneficia de productos fabricados en China. ¿Por qué alguien debería avergonzarse de usar cosas hechas en China? ¿Y por qué alguien debería ser castigado por utilizar productos fabricados en China? Ahora, China es el país líder en vehículos eléctricos, y realmente creo que con el tiempo, el vehículo de motor de combustión interna será reemplazado por el vehículo eléctrico de todo tipo. Estados Unidos debería dar este salto de fe y adoptar los vehículos eléctricos de todo tipo, y finalmente, eliminar gradualmente los vehículos de combustión interna. Porque si no aprovechan esta oportunidad, toda esta revolución continuará sin Estados Unidos. Y al final, la industria automovilística estadounidense se volverá irrelevante. Sí, bueno, esto me lleva a usted, Dr. Gao, en relación con lo que estaba diciendo sobre la situación económica de Estados Unidos al aislarse frente a China. Quería que hablara sobre esto. Es realmente importante. Vemos a Estados Unidos con esta posición global como hegemón. Y luego tenemos a China en ascenso, especialmente en el ámbito económico, convirtiéndose en un actor dominante a su manera. Pero muchas personas en Estados Unidos ven esto de manera diferente, y quiero conocer su opinión al respecto. Usted mencionó los beneficios que el pueblo estadounidense ha recibido de la cooperación y el comercio con China, y también mencionó que el resto del mundo se ha beneficiado a través de la cooperación con China. Sin embargo, a muchas personas en Estados Unidos se les ha dicho que la cooperación con China ha sido, en realidad, explotadora, que China ha obtenido beneficios a costa de ellos. Esta es toda la narrativa de Donald Trump. Bueno, China se ha llevado todos los beneficios, y han sido los Estados Unidos, incluso el trabajador estadounidense, los que han quedado abandonados. Y luego, por supuesto, están las narrativas en los medios de comunicación. Mencionaste La Voz de América, pero hay muchos otros ejemplos. Hablan de la cooperación con China desde el sur global, por ejemplo, y afirman que en realidad hay muchos resultados negativos. ¿Cuál es tu respuesta a esto? Especialmente ahora que nos estamos moviendo hacia un mundo multipolar, parece que el estatus de China sí necesita una especie de corrección de rumbo en cuanto a cómo el pueblo estadounidense, pero en realidad cómo el mundo ve a China. Creo que el mundo se está moviendo en una dirección muy diferente. Pero para los Estados Unidos en particular, ¿qué le dirías al pueblo estadounidense que lleva tanto tiempo escuchando que es China la raíz de muchos de sus problemas? Bueno, yo diría, desde 1978, especialmente a partir de los años 80 y acelerándose en los 90, muchas empresas estadounidenses vinieron a invertir en China. Esto fue en realidad una de las fuerzas impulsoras que aceleraron la modernización y la industrialización de China. Eso seguro. Y creo que el pueblo chino estaba agradecido de que tuviéramos inversiones extranjeras directas de Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de muchos países europeos, de países de la ASEAN, de la comunidad china en el extranjero, etc., todos colaborando para ayudar a impulsar la producción industrial china. Pero en todas estas inversiones en China, ninguna fue forzada por China. Nadie estaba apuntando con una pistola a las empresas diciendo, tienes que trasladarte a China o te castigaré. No, todo es economía libre. Todo es una decisión empresarial tomada por el Consejo de Administración, por la dirección, etc.
Las empresas multinacionales ven el mundo en su conjunto y luego eligen y seleccionan. Eligen el mejor lugar para establecer su empresa, ¿verdad? Y China realmente eliminó toda la burocracia, redujo todos los trámites y se abrió ampliamente para acoger inversiones extranjeras. Diría que hace 40 años, si algún inversor extranjero venía a China y decía, tengo dinero, te trataban como a un rey. Ahora, si vienes a China y dices, tengo dinero, probablemente China ni se inmute. ¿Qué quieres decir? Yo también tengo dinero. Así que necesitas decir, tengo dinero y tengo más tecnologías. Tengo una marca, por ejemplo. Tengo una red de distribución global, etc. Y todo lo que pueda ofrecer puede combinarse con las ventajas de China para crear mejores productos para su distribución, no solo en China, sino también en el resto del mundo. Así que diría que las empresas estadounidenses vinieron a China durante décadas por dos motivos. Uno, es producir en China y vender al mercado chino, que por cualquier cálculo es uno de los mercados más grandes del mundo. El segundo es producir en China porque aprovechan las ventajas que ofrece el país. Al principio, por ejemplo, era la mano de obra barata, etc. Ahora se trata más de ventajas de conectividad, cadena de suministro y así sucesivamente. Y entonces producen en China y exportan a Estados Unidos o al resto del mundo. El mismo caso ocurre con las empresas alemanas. Llegaron antes que las estadounidenses. Comenzaron plantas automovilísticas, etc., principalmente para vender en el mercado chino. Pero con el tiempo, en años más recientes, por ejemplo, a partir de 2000 y acelerándose después de 2010, descubrieron que la producción en China era tan eficiente que empezaron a producir más en China para exportar al resto del mundo. Es una decisión puramente comercial. Es un cálculo puramente económico. No se hace por motivaciones ideológicas en absoluto. No es una consideración geopolítica en absoluto. Así creo que, para el pueblo estadounidense, nunca deben creer a quien diga que China viola a Estados Unidos. No, China nunca hace eso. Y siempre le pregunto a la gente, díganme, ¿cuál es el sentido de violar a Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo? No tiene sentido adoptar el marco o la ideología equivocada sobre que China está violando a Estados Unidos o que China se está aprovechando de Estados Unidos. En segundo lugar, cuando observamos el comercio entre China y Estados Unidos, el comercio de bienes es una cosa. China tiene un superávit, sí. El comercio de servicios es otra cosa. Estados Unidos tiene un enorme superávit en su comercio de servicios con China. Y luego, si miramos a las empresas estadounidenses que operan en China, obtienen una enorme cantidad de ingresos, una enorme cantidad de beneficios, que en conjunto superan el total de las exportaciones estadounidenses a China. Por lo tanto, no se puede ser unidimensional al analizar las relaciones entre China y Estados Unidos. Es necesario adoptar una perspectiva multidimensional y muy objetiva al considerar las exportaciones estadounidenses a China en bienes, las exportaciones estadounidenses a China en servicios y las multinacionales estadounidenses que operan en China, generando enormes cantidades de ingresos y beneficios que luego se reinvierten en sus operaciones globales. Ahora bien, existe un dicho que afirma que mientras General Motors en Estados Unidos perdía dinero, las operaciones de General Motors en China generaban beneficios. De hecho, las ganancias que obtienen en su operación en China sirven para compensar las pérdidas en su operación en Estados Unidos. Esta es la realidad, y espero que los medios de comunicación de todo el mundo sean más objetivos y cuenten la verdad real. Y esta es la verdad con la que lidio casi a diario. Creo que debemos ser objetivos. Debemos analizar por qué las empresas estadounidenses, europeas, japonesas y las empresas chinas con sede en Taiwán vienen a invertir en China. ¿Qué las atrae a China y cómo les va en China? ¿Y cuáles son los beneficios para las empresas estadounidenses y para la sociedad estadounidense en general? Y al final, cuando el pueblo estadounidense compra productos hechos en China,
Alguien les está obligando con una pistola en la mano diciendo, debes comprar productos hechos en China, etc. ¿Se les dice que no compren productos fabricados en otros países? No, es por voluntad propia. No, it's free will. I think it's the freedom of the choice of the American people. Creo que se trata de la libertad de elección del pueblo estadounidense, y es la libertad de elección para todos los países del mundo. Por eso, de los 140 países en el mundo que consideran a China como su principal socio comercial, a ninguno se le amenazó con un arma apuntando a su cabeza, diciéndole, trata solo con China, compra solo productos chinos. Y cuando vendas tus productos al resto del mundo, no los vendas a ningún otro país. Véndelos solo a China. No. Nosotros participamos en el libre comercio. Participamos en la verdadera libertad y en la libertad de comerciar entre nosotros. El comercio es bueno. El comercio es liberador. El libre comercio en sí mismo es emancipación. Free trade in itself is emancipation. Then my last question to you, Dr. Gao, is... Entonces, mi última pregunta para usted, Dr. Gao, es, el mundo está cambiando. Usted mencionó la multipolaridad y un mundo multipolar varias veces en esta conversación. Quisiera preguntarle su perspectiva sobre el futuro del mundo multipolar y el papel de China en él, dado que tenemos innumerables crisis en el mundo. No menos importante, yo cubro el conflicto en Ucrania, lo que está ocurriendo en Asia Occidental, Gaza, etc. Y también, por supuesto, lo que sucede aquí en la región Asia-Pacífico y la amenaza de conflicto aquí. Así que, ¿cuál es su opinión y evaluación sobre el futuro del mundo multipolar a medida que sigue creciendo en medio de estos desafíos? ¿Y cuál será el papel de China en él? Bueno, cuando observamos el mundo hoy en día, lo que realmente me quita el sueño es que, si los principales países del mundo, en lo que respecta a la inteligencia artificial, no cooperan, entonces la verdadera competencia no será entre China y Estados Unidos, o entre Estados Unidos y Europa, o Japón, etc. La verdadera competencia, al final, será entre la inteligencia artificial y el Homo sapiens. Eso significa que la humanidad en su conjunto podría volverse menos relevante en el mundo. Y finalmente, probablemente la IA declarará su independencia de la humanidad y realmente subyugará al Homo sapiens como una especie subordinada. Quizás algunas personas desearían que ese fenómeno se hiciera realidad, pero yo no quiero verlo. Quiero ver a los principales países, especialmente dentro del marco de la inteligencia artificial, China y Estados Unidos, cooperar en lugar de convertir la IA en un arma. Porque creo que si algún país realmente quiere militarizar la IA o transformar la inteligencia artificial en inteligencia americana, en lugar de una inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad, tarde o temprano, y probablemente más temprano que tarde, la IA se liberará de la humanidad. Y eso probablemente supondría el fin del Homo sapiens. Esa pesadilla no debe descartarse. Todos deberíamos trabajar juntos para asegurarnos de que esa posibilidad no se convierta en realidad. Y eso requerirá una cooperación muy estrecha entre todos los países, especialmente los países líderes en IA. Por eso me entristece mucho ver que en la conferencia de IA en París, cuando se habló de este acuerdo internacional, Estados Unidos y el Reino Unido se negaron a firmar el acuerdo sobre cooperación internacional para la gestión de la IA. Eso podría ser un punto de inflexión para que la IA acabe desvinculándose de Homo sapiens. Ese es el porqué que tengo en este momento. Aparte de eso, estoy firmemente convencida, excepto el punto de China es polímex. Y yo camino por todas partes. Voy a todos los países hablando sobre la inevitabilidad de la paz. Y me estoy convirtiendo en un defensor tan firme, oponiéndome a la guerra entre China y Estados Unidos, igual que me opongo a la guerra entre cualquier otro país o contra cualquier otro grupo de personas en el mundo. Así que creo que si creemos firmemente en la inevitabilidad de la paz y todos declaramos que el escenario de destinados a la guerra, aplicado a China y Estados Unidos, es una falacia.
no va a suceder. Pero entonces necesitamos promover formas pacíficas de resolver todos los problemas. Y entre China y Estados Unidos tendrá que dejar más claro qué es exactamente lo que quiere lograr. Si quieren mantener a China en el suelo, eso no va a suceder. China se niega a ser contenida. Si Estados Unidos quiere trasladar los empleos manufactureros de vuelta a su territorio, China puede ayudar. Si Estados Unidos quiere prepararse ante un posible colapso financiero, como el que ocurrió en 2008, China tiene todos los recursos necesarios para ayudar a Estados Unidos, o incluso rescatarlo si esa crisis financiera vuelve a suceder. No creo que haya otros países o grupos de países que tengan la capacidad y los recursos que tiene China, pero es necesario incentivar a China para que esté dispuesta a trabajar en la dirección correcta y ayudar a rescatar a Estados Unidos si se ve afectado por otra crisis financiera internacional como la de 2008. Espero que eso nunca ocurra. Pero si eso ocurre, ese será el momento de la verdad para saber si Estados Unidos podrá conseguir el apoyo de China, como hizo el secretario del Tesoro Hank Paulson en 2008. Y espero que la secretaria del Tesoro Yellen haga lo correcto para asegurarse de que China y Estados Unidos no se destrocen mutuamente, sino que estén preparados para cooperar, ahora, en tiempos normales, en tiempos extraordinarios o incluso peor, en tiempos de gran desastre y gran crisis. Creo firmemente que China y Estados Unidos deben cooperar, tratarse como socios y maximizar los beneficios tanto para el pueblo estadounidense como para el pueblo chino. La humanidad estará mejor, especialmente si podemos mantener nuestra posición de liderazgo en el mundo tal como la entendemos, y nos negamos a ser subyugados por una inteligencia artificial descontrolada. Dr. Victor Gao, muchas gracias por acompañarme hoy. Es un placer estar aquí en Pekín para tener esta conversación. Espero que haya más cooperación, no solo entre usted y yo, sino también entre Estados Unidos y China. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Thank you for having me. Yes.